introduciendo puntos de referencia o entradas como en tipo escalón, rampa parabólica, para ver el comportamiento de su salida y así determinar las características de un sistema de control. Entonces, en esta sesión se trata de hacer reducciones de diagramas en bloques, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la presentación. Vamos a ver un ejemplo de cómo reducir diagramas en bloques. Supongamos que tengamos un sistema de control que tiene los siguientes bloques, donde cada contenido del bloque representa una ganancia o una función de transferencia de un modelo matemático de un sistema físico real. Por ejemplo, este que está viendo G1 puede ser la función de transferencia de un controlador. G2 puede ser la función de transferencia de un tanque, de una válvula o de otro sistema físico real. Entonces, aquí vamos a utilizar cómo ver, cómo usar las herramientas de la álgebra en bloques para que todo un sistema de control sea simplificado a un sistema de control, a una función de transferencia que describe a todo el sistema de control. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos dos retroalimentaciones, H1 que se retroalimenta en el primer lazo interno y tenemos H2 que se retroalimenta en el lazo externo del diagrama bloques. Acuérdense que las retroalimentaciones son los medidores. Entonces empezamos con la reducción. Seleccionamos las reducciones que nos van a ayudar a simplificar el diagrama de bloque completo o total. Entonces aquí tenemos en G1 y G2. En G1 y G2 tenemos en serie esos dos bloques, la cual se reduce a este diagrama. Ahí es G4, ¿eh? G1, G2. G1, G4. Tenemos un bloque en cascada donde se van a sumar las dos ganancias, G2, G3, y se reduce. Este bloque es equivalente a hacer un solo bloque con la suma de la ganancia 2 o la ganancia 3. Entonces queda nuestro bloque reducido con esas dos simplificaciones de la siguiente manera. Ahora seleccionamos esta sección donde vamos a reducir una retroalimentación donde G1, G2 representaría en nuestras formulitas o reducciones que ya tenemos ahí anotadas como la G y esta la H que es retroalimentación. Entonces quedaría como sigue. Haciendo la reducción canónica vamos a tener la G1, G4 entre 1 más G1, G4 y la retroalimentación correspondiente que es la H1. Ahora, ya nuestra reducción queda de la siguiente manera. Dos bloques en serie que van a ser reducidos a un solo bloque
para tener al último la retroalimentación canónica de nuestro sistema de control. Aquí tenemos los dos bloques en serie, los cuales sus ganancias o sus funciones de transferencias de esos bloques van a ser multiplicadas para tener un solo bloque. Como se muestra a continuación. G1, G4 multiplica al bloque que suma G2 más G3. Y 1 más G1, G4, H1 multiplica por 1 en el bloque de la sumatoria de las dos ganancias. Entonces queda nuestro diagrama de control reducido a estos dos bloques, una ganancia y una retroalimentación. Esta la vamos a definir como GDS para no anotarla toda, porque quedaría esta GDS 1 más GDS H2. Entonces es multiplicar todo eso, ¿verdad?, por H2. Entonces sería GDS 1 más GDS H2. Y esta sería la función de transferencia de todo este sistema de control analizado en la página anterior. Función de transferencia. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Este H3 y este, lo cual vamos a reducirlo, están en paralelo. A ver, yo creo que no se escucha bien. Miren, en este ejemplo vamos a reducir estos bloques que están aquí con una retroalimentación. Si se fijan, va hacia adelante nuestro flujo de información y luego retorna por H3 hacia adelante. Entonces, esto genera una retroalimentación. Entonces, este que tenemos aquí se va a reducir por G2 sobre 1 más G2 H3. Esta reducción que tengo aquí es este bloque, ¿ok? Que quedaría en serie con el bloque G1 que tenemos acá arriba, ¿ok? Y luego, estos dos bloques que están en serie, G3 y G4, se multiplican y quedan en un solo bloque, que sería G3, G4, ¿ok? Y luego ya tenemos que hacer siguientes reducciones. Esta y este bloque que tenemos aquí, pues se van a multiplicar, están en serie y se multiplica G1 por G2 y quedaría como el bloque que estamos viendo aquí abajo, ¿ok? ¿Sí se ve la manita ahí en su presentación? Sí, que sí se ve. Ok. Sí, para seguir indicándola. Luego, en este otro reducción, si ustedes se fijan, es una retroalimentación. Viene por aquí el flujo de información y luego regresa hacia atrás, por lo cual es una retroalimentación. Por eso utilizaremos GDS, que es este, que sería G3, G4, que sería lo que tenemos aquí, 1 más G3, G4 por H2. ¿Sí? G3, G4 por H2. Si se fijan, ya queda reducido a que vamos a tener aquí una retroalimentación. Aquí lo tenemos, esta retroalimentación. Entonces, lo que vamos a hacer es que esto va a ser GDS,
lo que tenemos aquí arriba, que sería G1, G2 entre 1 más G2, H3. Y se acabó esto. Permítame, se me movieron las diapositivas. A ver. Entonces, aquí tenemos esta reducción aquí. Esta reducción como una retroalimentación. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Entonces, con esta reducción van a quedar dos bloques en serie, ¿ok? ¿Qué es lo que van a hacer? Multiplicar los dos bloques que tenemos aquí en serie para que quede un solo bloque. ¿Qué es esto? Bueno, de este bloque que está aquí arriba a este bloque que tenemos aquí al medio, se hizo una sumatoria para la reducción. Aquí tenemos factor común, hacemos una sumatoria y quedaría de esta manera. El numerador y el denominador, ¿ok? Y este otro bloque se va a multiplicar con este otro bloque porque están en serie estos dos bloques y quedaría un solo bloque. Este bloque representaría la función de transferencia del sistema de control original, ¿ok? Entonces, todo eso es para encontrar la función de transferencia de todo el sistema de control, donde R es la entrada o la referencia de nuestro sistema de control y C va a ser la salida de nuestro sistema de control, ¿sí? Entonces, ese sería la reducción del diagrama en bloques. Vamos a ver otro ejemplo. Déjenme que corra la... Vamos a continuar con otro ejemplo sobre cómo reducir los diagramas a bloque. Bueno, tenemos que checar qué diagramas se pueden simplificar de forma inmediata. Aquí podemos ver dos bloques, G1 y G4, que están en serie. Estos G1 y G4 están en serie. Entonces, hacemos la primera reducción. Juntar estos dos bloques en un solo bloque que sería G1, G4. Entonces, eso representaría esa reducción. Y luego buscamos otra reducción en paralelo, G3 y G2 se van a sumar a este punto suma. Entonces, se reduce a G2 más G3. Entonces ya van a quedar dos bloques, uno conformado en la configuración serie y la otro configurado en la paralela. ¿Sí? Ahora, vamos a tener el bloque G1, G4 con retroalimentación H1. Entonces, si se fijan, este bloque de arriba, G1, G4, es la G de nuestras formulitas ahí que tenemos ahí en los diagramas a bloque, y H1 es la H o retroalimentación. Esto se reduce a un solo bloque que sería G1, G4, 1 menos G1, G4. ¿Por qué el menos? Porque aquí tenemos este signo más, ¿sí? Cuando es menos este signo más, sería 1 más G1, G4, H1. Pero como es más en este punto suma, cambia el signo a menos, ¿ok? Entonces, este bloque queda ubicado en esta posición de nuestro diagrama en bloques. Aquí lo tenemos. Este que estamos aquí remarcando queda en esa posición. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que este bloque y este otro bloque se
se van a multiplicar los bloques porque están en serie. Entonces, G1, G4 multiplicado por G1 más G3, como está en esta posición. Y pues queda, el denominador queda igual como lo tenemos aquí. Ahora sí, ya tenemos la reducción canónica, donde esta parte de amarillo va a ser G, nuestra formulita para la reducción, y esta otra parte, la H. Bueno, vamos a continuar simplificando los diagramas en bloque. Aquí podemos ver en la parte superior que no podemos hacer una simplificación inmediata de ninguna. Tenemos que hacer un movimiento de algún elemento para poder desenredar este diagrama a bloques. ¿Qué es lo que se hace? Miren, vamos a mover este punto suma, este que está aquí, hacia este lado, ¿ok? Este lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues interviene lo que sería el bloque G1. Entonces, este G1 va a dividir a la retroalimentación H2 de este. Entonces quedaría así, H2 entre G1, y ya moverías este punto suma hacia este lado, ¿ok? Si ustedes se fijan, con ese movimiento ya se puede hacer reducciones. Este G1 y G2 están en serie y quedaría en un solo bloque, que sería G1, G2. Después, ya que tenemos un solo bloque aquí, G1, G2, se hace una retroalimentación aquí para que quede un solo bloque. ¿Cuál sería ese bloque? G1, G2 entre 1 menos G1, G2, H1. Entonces, así quedaría ese bloque ahí. Ese bloque que se formaría por esto, que de color amarillo, va a quedar en serie con G3. ¿Lo ven? Ahí está. Quedando un solo bloque ahí, ¿sí? Se hace una retroalimentación del bloque que está aquí con el bloque de retroalimentación que tenemos, que sería esto. ¿Ok? Entonces, eso verde va a quedar en un solo bloque, lo cual se va a retroalimentar con todo última retroalimentación. ¿Ok? Así sería la reducción de este diagrama en bloques. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, simplifique el siguiente diagrama en bloques. Podemos observar que no podemos hacer ninguna reducción directa al bloque original, o sea, al sistema de bloques que está en la parte superior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer que este punto toma que se llama este que está aquí, pasarlo a este lado. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dividiendo este bloque que tenemos aquí, lo vamos a hacer con amarillito, este bloque que tenemos aquí entre G2 y quedaría de esta manera. ¿Sí? Ahí está, G1, H1, G2. Y luego, este punto toma, moverlo hacia adelante del otro punto toma, hacia acá. Y quedaría de esta manera.
Si se fijan, ya teniendo eso, ya vamos a tener la facilidad de hacer reducciones. ¿Qué reducciones podemos hacer? Bien, lo voy a hacer en forma global. Adelante de las diapositivas se van a ver las reducciones, pero vamos a hacerlo en forma global. Este G2, H2, va a estar en retroalimentación. Una reducción con retroalimentación, que viene por aquí, se retroalimenta y hace esto. Entonces aquí va a quedar un bloque que va a ser G2 entre 1 más G2, H2. Y luego, aquí vamos a tener otro bloque, aquí en verde, aquí va a haber otro bloque, donde se van a sumar los siguientes términos. H1, G2 más. Bueno, aquí tenemos una línea. Aquí podemos dibujar un bloque con un valor de 1 y quedaría 1 más G2, H2 y quedaría otro bloque. Entonces aquí va lo que está dibujado aquí en rojo y lo que está dibujado en verde, están generando dos bloques. Junto con el bloque G3 van a estar en serie esos tres bloques. Esos tres bloques en serie generan un solo bloque. Todo esto genera un solo bloque ya. ¿Ok? Está aquí. Todo esto va a ser un bloque. Y luego, este bloque, con la retroalimentación, H3, y este punto suma, va a generar otro solo bloque. Por lo tanto, queda un solo bloque ahí de color morado que lo estamos dibujando, que va a estar en serie con este bloque y con el bloque que se generaría de color morado. Al tener ese bloque en serie, va a quedar un solo bloque, ¿okay? Un solo bloque, todo este bloque aquí. Solo bloque aquí arriba de nuestro sistema de control, ahí con negro. Ya está todo reducido. Después, ¿qué se va a hacer? Una retroalimentación, pero si se fijan, esta retroalimentación no tiene bloque aquí abajo. Aquí abajo no tiene bloque. Todo esto no tiene bloque. Se le va a meter unitaria. Y entonces va a ser el bloque de arriba que está en color negro entre 1 más el bloque que está arriba multiplicado por 1, que es el bloque de retroalimentación unitaria. Aquí vemos la reducción. ¿Okay? Aquí, como les había comentado, están los tres bloques. Los tres bloques, este bloque junto con este y este. Estos se van a multiplicar las funciones de transferencia de cada bloque y se hace una retroalimentación con H3 y quedaría de esta manera, este que está aquí. Después, en serie con este otro bloque y se hace la retroalimentación con valor de 1. Ustedes pueden poner aquí un bloque. Como no tiene bloque, pueden poner un bloque aquí y le ponen 1 y es exactamente lo mismo. Es como si fuera la H de retroalimentación, pero unitaria. Bueno, aquí tenemos ahora otro diagrama a bloques, simplificarlo, hay que simplificarlo, generar un solo diagrama, un solo bloque. Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Aquí yo no puedo hacer una simplificación de ningún tipo, por lo tanto, lo que se pretende es que este punto toma nos estorba y hay que moverlo hacia adelante del bloque. ¿Cómo se va a hacer? Pues dividiendo el bloque que interviene, que se va a mover, aquí en la retroalimentación. Por eso se pone
1 sobre G4 y se mueve el bloque. Entonces, ahí ya podemos empezar a hacer una reducción. ¿Cómo reducción haríamos? Primero, en serie G3, G4. Y luego la retroalimentación de valor 1 que tenemos aquí y quedaría el bloque así. ¿Ok? Ya quedaría eso. Y ahorita pues ya no podemos seguir haciendo ninguna reducción hasta que hagamos un movimiento. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es que este punto toma, que está aquí, con otro color, este punto toma, moverlo hacia acá. El bloque que interviene en mover ese punto toma, pues es este, ¿verdad? El que tenemos aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a dividir aquí en vamos a meterle un bloque en la retroalimentación que va a dividirse 1 entre el bloque que se intervino en el movimiento, que sería G3 entre 1 más G3, G4. Entonces quedaría 1 más G3, G4 entre G3, G4. Ese sería el movimiento que haríamos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Mira, aquí lo pueden ver, se movió este punto toma y se hizo la división de 1 sobre este bloque. Y quedaría así. Ya teniendo eso, ya está desenredado el diagrama bloque y podemos simplificar. ¿Cómo lo vamos a simplificar? Miren, aquí vamos a tener G2 que multiplica a este bloque. Y luego hacemos una retroalimentación de este lado y quedaría un solo bloque. Ese que sería esto. Ahí está. Y luego este bloque se multiplica en serie con G1, que es este que quedaría aquí. Quedaría un solo bloque arriba, acá. Quedaría un solo bloque aquí en esta posición. Un solo bloque. Hacemos la retroalimentación de GH, donde H sería 1 más G3, G4, entre G3 más G4, y quedaría nuestra función de transferencia, como sigue, que sería el diagrama bloque final. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo sobre el diagrama. Inge, te tengo una pregunta. Sí. Sí, dime. Entonces, todos los bloques que se interpongan siempre se van a mandar a la retroalimentación. La retroalimentación, esa va a ser el último bloque, por eso se le llama canónica. Ajá. Es la última que queda siempre. O sea, va a quedar un sistema de control que va a tener una retroalimentación. ¿Sí? Entonces, siempre se busca que el último bloque de reducción de un sistema de control va a ser la canónica, que es GDS entre 1 más GDS HDS, y ya quedaría un solo bloque reducido. Ok. Sí, siempre se busca eso. O sea, que la retroalimentación, los bloques de retroalimentación queden al último para hacer la reducción canónica que se le llama. ¿Sí? O sea, si lo viéramos, déjenme ver, esto que vemos aquí, ya quedaría la retroalimentación canónica reduciendo estos dos bloques en serie, ¿ok? Y ya quedaría GDS, que sería la parte de arriba. Eso ustedes, si ven las formulitas, así lo van a ver. Este bloque quedaría como GDS y este como HDS. Entonces ya nada más es la canónica, quedaría GDS entre 1 más GDS HDS, que es que está en la retroalimentación. Y ya nos daría este resultado, que sería ya la función de transferencia de todo el sistema de control original, ¿verdad? Y ya queda reducido a un solo bloque. ¿Sí?
Ese sería el chiste de la reducción en bloques, que quede un solo bloque, que es la función de transferencia de todo el sistema de control. ¿Ok? Ahora vamos a ver este ejemplo. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo sobre el diagrama de bloques. Aquí tenemos un diagrama de bloques. Bueno, me equivoqué, vamos a borrar esta parte para meterle dos puntos suma. Ahí. Bueno, ahí tenemos el diagrama de bloques. Como pueden ver en el diagrama de bloques, no podemos hacer una reducción de ningún tipo. Lo que podemos hacer es mover este punto suma hacia adelante del bloque, hacia acá. ¿Verdad? ¿Cómo se obtiene eso? Dividiendo el bloque hacia con la retroalimentación. ¿Sí? Este punto suma nos va a liberar a hacer más reducciones. Como pueden ver, aquí está ya dividido 1 sobre S más 4 del bloque que tenemos aquí. Ya con eso podemos hacer una segunda reducción. Ya se nos liberó estos bloques en serie. Y luego, haciendo en serie estos bloques, ya vamos a poder hacer una retroalimentación completa de aquí. Entonces va a quedar dos bloques en serie. El bloque que hicimos de la reducción con el bloque de 1 sobre S cuadrada más 9. Van a quedar en serie, ¿verdad? Y va a quedar otra representación. Entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí, como pueden ver, ya se hizo la simplificación de la retroalimentación y van a quedar dos bloques en serie para hacer la simplificación. Un solo bloque y nos va a quedar una retroalimentación con está aquí. Como pueden ver, haciendo eso, estos dos bloques en serie y la retroalimentación, nos va a quedar el resultado de Y teniendo ya ese bloque, con este otro bloque, hacemos una retroalimentación final y nos quedaría la función de transferencia. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo sobre el diagrama de bloques. Aquí tenemos el diagrama de bloques. Bueno, me equivoqué, vamos a repetir. Bueno, vamos a ver lo que se le conoce como sistema de retroalimentación unitaria. Como sabemos, esta parte es la retroalimentación de un sistema de control de lazo cerrado, que viene por aquí. Y normalmente, aquí va el medidor, el sensor, el instrumento de medición. Cuando se dice que es retroalimentación unitaria, quiere decir que la ganancia o función de transferencia del medidor vale 1. Realmente estamos diciendo que el instrumento de medición o el sensor no tiene ningún error en la medición. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos temperatura a la salida de nuestro sistema de control, ¿sí? Tenemos ahí unos grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí en nuestra retroalimentación? Un medidor o sensor o transmisor de temperatura, ¿sí? Si yo le digo que vale 1, aquí en el bloque sería 1, quiere decir que si yo aquí estoy midiendo 50 grados centígrados a la salida, el medidor está
midiendo 50 grados centígrados, y eso es lo que retroalimenta hacia la entrada para su comparación. Y se compara con la entrada de referencia para saber detener o detectar si hay un error en el sistema para que el controlador la corrija. Entonces, como no es necesario poner un bloque de valor 1, pues se quita y queda en una sola línea que se le conoce como retroalimentación unitaria. El siguiente tema habla sobre las entradas múltiples. Acuérdense que nosotros vamos a ver sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Y una de las características de los sistemas lineales es que el teorema utiliza el teorema de superposición. Y de esto se trata las entradas múltiples. Quiere decir que un sistema de control puede tener 2, 3 o 4 entradas y hay que saber cómo analizarlas. Por eso aquí nos dicen los pasos para poder resolver esto. Paso 1. Igualar todas las entradas a 0 excepto una. Resolver el diagrama en bloques para esta entrada. Calcular la respuesta debido a la entrada escogida actuando sola. Repetir los pasos 1 a 3 para que cada una de las entradas restantes. Y luego sumar algebraicamente todas las respuestas o salidas determinadas en el paso 1 al 4. Esta suma es la salida total del sistema con todas las entradas actuando simultáneamente. ¿Qué es lo que estamos diciendo? El teorema de superposición. Vamos a ver un ejemplo. No se escucha, Inge. Se pone la entrada P o perturbación igual a 0. El paso 2, el sistema se reduce como sigue. Entonces, como no existe este punto suma no existe, este que está aquí. Entonces, como quedarían dos bloques, G1 y G2 en serie, ¿ok? Y queda un solo bloque aquí, G1 por G2. ¿Sí? Ahí está. Entonces borramos este y borramos este. Ya tenemos el punto reducido, nuestro diagrama, que va a ser una retroalimentación unitaria para encontrar su función de transferencia. Entonces, la salida Y1 debido a la entrada de referencia va a ser igual a G1, G2, 1 más G1, G2, que es la reducción a bloques del paso anterior, multiplicada por la entrada. Esa es la salida debido a la entrada de referencia. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la entrada R sea igual a 0 y vamos a dejar la entrada P como la única entrada del sistema, cancelando la entrada de referencia. Reduciendo el bloque, miren cómo va a seguir, viene la P, que viene por aquí, y luego se topa con G2, como viene por aquí, G2, y luego viene una retroalimentación que viene por este punto y se topa con un signo negativo, por eso se pone este diagrama a bloques negativo. Y luego se topa con G1. Acuérdense que la R está cancelada. Ahora sí, este signo negativo va a pasar a este positivo del punto del punto suma, perdón, del punto suma. Entonces, este negativo es este que tenemos aquí.
así. ¿Qué hacemos? Hacemos la reducción de bloques. G2 con una retroalimentación G1. Entonces quedaría un solo bloque que sería G2 entre G1 más G2, G1, y esa sería la función de transferencia. Multiplico la función de transferencia por la entrada P y tendría la salida Y2 debido a la perturbación. Y aquí lo tenemos. La salida Y2 va a ser igual a G2 por 1 más G2 multiplicada por la perturbación. Entonces, la salida total del sistema, esta salida total del sistema, es la suma de las dos salidas debido a la perturbación y a la entrada de referencia. Entonces, lo único que hay que hacer es sumar las salidas, G1 sobre 1 más G1, G2 multiplicada por la referencia. Esta es la salida debido a la entrada de referencia. Y esta es la salida debido a la perturbación. Y esta salida es la resultante cuando actúan las dos entradas, tanto la referencia como la perturbación. Bueno, vamos a encontrar los diagramas a bloques de los siguientes sistemas eléctricos. Tenemos un circuito RC, vamos a encontrar su diagrama en bloques. ¿Okay? Entonces vamos a asignarle una corriente I1 a nuestro sistema eléctrico. Vamos a encontrar las variables, las ecuaciones que describen el sistema eléctrico. Primero, la primera variable es la corriente. ¿Cómo podemos encontrar la corriente en este sistema eléctrico? Bueno, vamos a encontrar que el voltaje de entrada y el voltaje de salida hay una diferencia de potencial. Entonces vamos a tener VI menos VO, ¿okay? Entre la resistencia R. Esa es la corriente. Checamos que en esta ecuación salió una variable nueva que es VO, ¿okay? Entonces VO va a ser igual a la corriente que pasa por la impedancia que tiene el capacitor, que es 1 sobre SC. ¿Okay? Bueno, ya tenemos todas las ecuaciones que describen este sistema. Entonces vamos a empezar a hacer el diagrama en bloques. Primero empezamos por la variable de entrada VI. ¿Okay? Por la VI. Aquí vamos a tener una diferencia de VI menos VO. Por lo tanto, necesitamos un comparador que nos indique esa diferencia. Entonces, el voltaje de entrada menos el voltaje de salida nos va a generar VI menos VO. Entonces, aquí nosotros tenemos esta ecuación VI menos VO multiplicada por un bloque que es 1 sobre R, nos va a generar la corriente. 1 sobre R nos genera la corriente. ¿Okay? Esa corriente se multiplica por un bloque, por la impedancia del capacitor 1 sobre SC, y vamos a tener una variable VO. ¿Okay? Esta VO, la cual se va a retroalimentar al voltaje, a la entrada, para generar la diferencia de voltajes entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Bueno, ya tenemos el diagrama a bloques de ese circuito RC. Se simplifican multiplicando en serie estos dos bloques 1 sobre R por 1 sobre SC, lo cual lo tenemos en este sitio. Ya tenemos nuestro bloque simplificado en forma canónica con una retroalimentación unitaria. Entonces aplicamos nuestra simplificación, que es GS sobre 1 más GS HDS, pero acuérdense que HDS es retroalimentación unitaria, por lo tanto vale 1. Entonces tenemos GDS es 1 sobre RC entre 1 más 1 sobre RC
Sumando el denominador, vamos a tener que es RCS más 1, lo cual encontramos la función de transferencia de este circuito eléctrico en serie RC. Vamos a hacer otro circuito. Ahora tenemos una inductancia y una resistencia en paralelo, y una resistencia y un capacitor en serie. Entonces, aquí nosotros tenemos una corriente total de nuestro circuito eléctrico, ¿okay? Esta se va a dividir en dos corrientes. Una corriente que es I1 y una corriente I2. ¿Okay? Entonces encontramos que la suma de las dos corrientes I1 más I2 es la corriente total de nuestro sistema. ¿Okay? Ahora, para encontrar esa nueva variable que sale del circuito I1, es la diferencia de potencial entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Entre la resistencia 1 nos da la corriente I1. Ahora, la otra variable nueva que salió de esta ecuación es I2. Entonces, I2 va a ser igual a la diferencia de potencial de la inductancia. Entonces, BI menos BO entre la impedancia de la inductancia LS. Ahora sí. Aquí salió una nueva variable que es el voltaje de salida en estas ecuaciones. Por lo tanto, el voltaje de salida es la suma de la voltaje R2 de la resistencia 2 y el voltaje del capacitor. ¿Okay? Entonces vamos a tener el voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia 2. De esta nueva ecuación salieron dos variables nuevas, que es el voltaje de la resistencia 2 y el voltaje del capacitor. Entonces, el voltaje de la resistencia 2 va a ser igual a la corriente, que va a ser la corriente total de nuestro circuito, por su resistencia 2. Y el voltaje del capacitor es esa misma corriente por la impedancia que está generando el capacitor, que es 1 sobre CC. ¿Okay? Ahora sí. Aquí el voltaje de salida es la suma de los dos voltajes, ¿verdad? Del voltaje de la resistencia 2 y el voltaje del capacitor. Por lo tanto, sería la suma del voltaje de la resistencia 2 y el voltaje del capacitor. ¿Okay? Bueno, ya teniendo todas las ecuaciones de nuestro sistema eléctrico, a continuación nos dedicamos a hacer el diagrama en bloques. Empezamos con el voltaje de entrada. ¿Okay? El voltaje de entrada menos el voltaje de salida es BI menos BO. ¿Okay? Que sería en esta posición BI menos BO. Esa diferencia de voltaje se multiplica por un bloque que sería 1 sobre R1, generando la corriente I1, que sería esta. Esa misma diferencia de voltajes de la entrada y el voltaje de salida se multiplica por un bloque 1 sobre LS, que es la inductancia, generando la variable corriente I2. Esas dos corrientes I1 y I2 se van a sumar, por lo tanto requerimos un punto suma para generar la corriente total de nuestro sistema, que es este. ¿Okay? Ahora sí, la corriente que nosotros tenemos total de nuestro sistema se multiplica por una resistencia 2 para generar el voltaje BR2. BR2. ¿Okay? Y la corriente total se multiplica por la impedancia del capacitor y nos va a generar el voltaje del capacitor. Sumando esos dos voltajes, generando el voltaje de salida que se retroalimenta hacia la entrada. Y así obtuvimos el diagrama en bloques de este circuito eléctrico. Vamos a ver otro circuito eléctrico para encontrar su diagrama bloques.
Ok, aquí vamos a hacer con análisis de mallas. Vamos a poner la corriente de forma arbitraria, I1 de este sentido y la corriente I2 en este otro sentido. Entonces, la corriente I1 que pasa por la resistencia 2 es la diferencia de potencial entre el voltaje de entrada y el voltaje B1. Entre la resistencia R1 nos genera la corriente I1. Ahora, aquí nos salió el voltaje de entrada 1 con una nueva variable, entonces la vamos a buscar. Para encontrar el voltaje B1 es la corriente que pasa por el capacitor 1, ¿verdad? Multiplicado por su impedancia, que es 1 sobre SC1. Entonces, la diferencia de potencial I1 menos I2 multiplicado por la impedancia del capacitor nos genera el voltaje B1. Si ustedes se fijan, aquí nos salieron una nueva variable que es la corriente I2. Entonces la corriente I2 es la corriente que está pasando por la resistencia 2. Entonces vamos a tener una diferencia de potencial B1 y BO. Entonces B1 menos BO entre la resistencia 2. Eso nos genera la corriente I2. De esta nueva ecuación encontramos un voltaje de salida como una nueva variable para encontrar otra ecuación que la describa. Entonces el voltaje de salida es la caída de potencial que hay en el capacitor 2. Por lo tanto, es la corriente 2 por su impedancia y genera el voltaje B1. Tenemos pues ahora ya todas las ecuaciones que describen al sistema eléctrico. Vamos a empezar a hacer el diagrama a bloques. Empezamos con el voltaje de entrada menos el voltaje B1 nos genera la diferencia de potencial BI entre BI menos B1. Esto multiplicado por 1 sobre R1 genera la corriente I1. Ahora, en una nueva ecuación tenemos una diferencia de corrientes I1 y 2, por lo tanto requerimos un comparador. ¿Okay? Este comparador donde genera la diferencia de la corriente I1 menos I2. Esa corriente multiplicada por un bloque del capacitor 1, vamos a tener el voltaje B1, que es este que nosotros aquí tenemos. Ahora, B1, buscamos una ecuación que relacione B1 y tenemos que es la diferencia de potencial entre B1 menos BO, por lo tanto va a entrar a un comparador esos dos voltajes para generar la diferencia de potencial. Multiplicando esa diferencia de potencial de B1 menos el voltaje de salida por un bloque 1 sobre R2, vamos a generar la corriente I2, que se retroalimenta hacia este punto suma. Ya teniendo la corriente I2, buscamos una ecuación que se relacione para poder meterlo en el diagrama de bloques. Entonces ahí tenemos la corriente I2 que se multiplica por un bloque debido a la impedancia del capacitor 2, nos genera el voltaje de salida. Y este voltaje de salida se retroalimenta hacia este punto suma para poder completar el diagrama en bloques. Aquí hay que indicar que B1 se retroalimenta hacia el voltaje de entrada para poder generar la diferencia potencial entre BI y B1. Ok. A ver, permítame para seguir con las diapositivas.
Voy a dejar de compartir un momento para continuar con las diapositivas. Ok. Sí, entonces ya vamos a ver unos ejemplos de sistemas de control con diagramas a bloques. Entonces vamos a ver este ejemplo. A continuación vamos a ver un ejemplo en el que vamos a analizar una misma planta que controla la temperatura de un tanque, pero en dos tipos de sistemas de control diferentes, uno de lazo abierto y uno de lazo cerrado. Entonces dice, en muchos procesos químicos se debe mantener con buena exactitud la temperatura de un tanque. En la figura 1, esta, se muestra el diagrama a bloques de un sistema de control de temperatura en lazo abierto. Y en la figura 2, que es la siguiente diapositiva, se muestra el diagrama del sistema en lazo cerrado. Suponga que el valor nominal de K es igual a 1. Este K es igual a 1. En ambos casos. En el inciso A vamos a determinar en cada caso y graficar la variación de θ de t con el tiempo si R de t es un escalón unitario y la perturbación es 0. También pregunta cuánto tiempo debe transcurrir para que la temperatura llegue al 63.2% de su valor inicial, de su valor final. En el inciso B, después de que la temperatura del tanque ha alcanzado su valor en estado estacionario, ocurre una perturbación debido a un aumento repentino en el volumen del flujo en el tanque, que es d de t, y que sea una entrada de escalón de tamaño de 0.1. Hay que determinar el efecto de esta perturbación sobre la temperatura y dibujar la respuesta en ambos casos. Aquí vamos a ver qué significa, cuánto tiempo debe transcurrir para que alcance el 63% de su valor final. Miren, toda respuesta en un sistema de control tiene dos tipos de respuesta. Una parte es la respuesta transitoria del sistema y otra parte es la respuesta estacionaria del sistema. La respuesta transitoria depende de los términos de la salida que van decreciendo su valor conforme el tiempo va transcurriendo hasta ser disminuido y se desaparezcan. En cambio, la respuesta estacionaria es parte de la respuesta final que no depende del tiempo. ¿Okay? O sea, siempre va a existir esa salida, pero no depende del tiempo. ¿Okay? Entonces, cuando alcanza su valor final, la salida, se dice que ya llegó a su parte estacionaria de la salida. Y nos piden encontrar cuánto tiempo alcanza el 63.2%. Miren, es muy importante este 63.2% de los sistemas de control, porque este representa la constante del tiempo del sistema. 63.2%
0.2% del valor final se le considera como la constante del tiempo del sistema. Y se dice que llega a su parte estacionaria cuando alcanza 4 veces tau, que es la constante de tiempo del sistema. Entonces ahí alcanzaría su estado estacionario o final, ¿sí? Después, fíjense, ya cuando llegó a su estado estacionario, a este estado estacionario del sistema, de repente viene una perturbación de tamaño de 0.1. Vamos a ver en los problemas del lazo abierto y el lazo cerrado qué efectos ocurren cuando una perturbación es atacada a este tipo de sistemas. Entonces, vamos a empezar con el inciso A. Vamos a encontrar la salida en el tiempo y cuánto tiempo se tarda en alcanzar el 63.2% de su valor final. Miren, aquí tenemos la figura 2, donde el sistema de calentamiento es igual que el sistema de lazo abierto. ¿Okay? Aquí se le agrega un controlador, que es un amplificador de 100, y un sensor de temperatura. Aquí el sensor tiene un valor unitario. Este sensor de temperatura que mide la salida de nuestro sistema y lo envía hacia la entrada para que se compare con la entrada de referencia, RDT, y aquí tener nuestro error. ¿Ok? Tener nuestro error. Este sería el diagrama bloques del sistema de control de lazo cerrado. Tenemos su perturbación igual, DDT, con un valor de 0.1. Entonces vamos a encontrar primero el inciso A, el sistema de lazo abierto. Aquí vamos a aplicar el teorema de superposición. Nos dice que DDT vale 0, que es la perturbación del sistema. La temperatura deseada es el punto de ajuste o set point de nuestro controlador. Tiene un valor de RDT igual a 1, que en Laplace sería RDS igual a 1 sobre S. Y el sistema de calentamiento. Entonces, esta perturbación pues vale 0, es como no se existiera. Entonces, la función de transferencia del sistema de control va a ser igual. La salida de nuestro sistema, θ de S, entre la entrada de nuestro sistema, es igual pues a este bloque, que sería K entre 10S más 1, es este. La salida la obtenemos despejando la salida, se despeja de la función de transferencia que se multiplica por RDS. Y como RDS es un escalón unitario, es 1 sobre S. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo encontrar tenemos pues que la salida de nuestro sistema es debido a la función de transferencia multiplicada por la entrada de referencia, que es 1 sobre S, que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, vamos a acomodar aquí nuestro sistema, factorizamos el 10, ¿ok? Y sería 10S sobre 1 sobre 10. ¿Ok? El 10 se va para acá y tenemos K sobre 10. Acuérdense que K vale 1, ahorita lo sustituimos. O sea, hacemos la separación de fracciones, Hacemos la separación de fracciones
sobre S, es este término, y A2 sobre S más 1 décimo sobre este otro término. Entonces tenemos que A1 va a ser igual a K10, que es esto, K sobre 10, entre S más 1 décimo, cuando S toma el valor de 0. Esto, despejando el valor a 0, sería K sobre 10, entre 1 sobre 10, sería igual a K. Ahora, A2 va a ser igual a K10 entre S, cuando S toma el valor de menos 1 décimo. Despejando S, menos 1 décimo, se van los 10 y quedaría menos K. Entonces ya separadas las fracciones, tenemos que A1 vale K, A1 vale K sobre S, A1 K sobre S. Y luego A2 vale menos K, ¿ok? Entonces menos K sobre S más 1 décimo. Aquí está. Ahora sí, ya tenemos la separación de fracciones. Aplicamos la transformada inversa de Laplace y sería K sobre S, su transformada inversa de Laplace ya sería la salida en el tiempo, ¿verdad? Sería K. Y luego la transformada inversa de Laplace para pasarla al tiempo sería K. S más A sería E a la menos AT. Ya sería un décimo, que es 0.1, sería E a la menos 0.1. Entonces, tenemos nuestra salida teta de t, que sería K, que vale 1, por 1 menos E a la menos 0.1 de t. Como K vale 1, en ambos casos, teta de t, la salida, va a ser igual a 1 menos E a la menos 0.1 de t. ¿Okay? Esa sería la salida de la temperatura del tanque en todo tiempo, ¿sí? Entonces, graficando, vamos a ver. Bueno, aquí vamos a tener una salida para dar ejemplo de lo que es una salida estacionaria y transitoria. Miren, esta salida en todo tiempo tiene dos componentes, 1 y menos E a la menos 0.1 de t. ¿Okay? Entonces, la salida transitoria es aquella salida que sus componentes van decreciendo con el tiempo, como vaya transcurriendo el tiempo. Entonces, lo podemos fijar en este término. Este E a la menos 0.1 t. Bueno, cuando t es igual a 0, ¿cuál es el valor de ese exponencial? E a la 0 sería 1. ¿Okay? Como el tiempo va creciendo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, va transcurriendo el tiempo, 4 segundos, el tiempo t multiplicado por 0.1 va aumentando de valor, y un exponencial negativo, cuando va aumentando, va disminuyendo su valor, ¿sí? Entonces, cuando t tienda a infinito o un valor muy grande, esta parte que tenemos aquí se va a tender a ser 0, ¿sí? Esta que estamos en rojo. Esa parte se le conoce como respuesta transitoria. ¿Por qué? Porque transita por un tiempo determinado y va desapareciendo su valor. En cambio, la otra parte de la respuesta es este 1. Si ustedes se fijan, este 1, conforme el tiempo vaya transcurriendo, se sigue manteniendo siempre 1. O sea que la parte estacionaria del sistema no depende del tiempo,
dos respuestas, tanto la estacionaria como la transitoria, es la respuesta del sistema, θ de t. Okay. Vamos a ver. Cuando el tiempo es igual a 0, el exponencial sería e a la 0, que sería 1. 1 menos 1, 0. Entonces empezaría aquí, este punto. Aquí. ¿Sí? Ahí mero. Ahí está. Ahora, conforme el tiempo va transcurriendo, va aumentando el valor exponencial y va disminuyendo su valor. O sea, su valor máximo es 1. Cuando va transcurriendo el tiempo, va disminuyendo su valor hasta desaparecer. Entonces, por eso hace esta forma exponencial, hasta que llega a la parte estacionaria, que es 1. Entonces, el valor final de este sistema de control de lazo abierto es 1. ¿Sí? Okay. Ahora sí, ya tenemos la salida de nuestro sistema en todo tiempo, que es esta. Y ya tenemos nuestra gráfica de la salida. Ahora nos piden encontrar el 63.2% de su valor final. Sabemos que su valor final es 1. Entonces, nosotros vamos a agarrar de esta ecuación que tenemos aquí, de esta ecuación, el 63% de 1 es 0.632, ¿sí? 0.632. Ese es el 63.2% de su valor final. Eso va a ser igual a 1 menos e a menos 0.1t. ¿Qué vamos a hacer? Pues despejar el tiempo nada más. ¿Sí? Despejamos el tiempo y vamos a tener este 1, lo pasamos para acá, que diría menos 0.1368. Tenemos signos negativos, se van. Ahora metemos un logaritmo natural y el exponencial se va. ¿Ok? Sacando el logaritmo de 0.368 sería menos 0.996 y menos 0.1t. Despejando el tiempo son 10 segundos, aproximadamente 10 segundos, para que la salida alcance el 63.2% de su valor final. Y se considera la constante de tiempo del sistema. ¿Eso qué significa? Que es un sistema lento para poder alcanzar la temperatura deseada. Porque nosotros queremos un escalón, una entrada de referencia de 1. ¿Cuánto tiempo se tardaría en alcanzar el valor final? O sea, el 98% de la salida del estado estacionario o del valor final, pues 4 constantes de tiempo del sistema, que serían aproximadamente entre 40 segundos, lo que se tardaría en alcanzar el valor final. ¿Por qué utilizamos el escalón unitario? Miren, ahorita con el ejemplo de este tanque que está controlando temperatura, yo puedo decir, quiero 100 grados centígrados. 100 grados centígrados como entrada de referencia. ¿Ok? 100 grados centígrados como entrada de referencia. ¿Ok? Entonces podemos decir que para que alcance 63.2 grados centígrados, este punto, se tarda aproximadamente 10 segundos. Y para alcanzar los 100 grados centígrados del punto de ajuste o entrada de referencia, aproximadamente se tarda 40 segundos para alcanzar. O sea, es un sistema de control pues muy tardado, ¿verdad? Entonces, nada más que nosotros utilizamos la entrada escalón unitaria para cálculos más sencillos, ¿no? ¿Sí? Bueno,
vamos a encontrar el lazo, vamos a encontrar la salida en el tiempo en el sistema de lazo cerrado. Miren, tenemos R de T 1 sobre S. La perturbación vale 0. La perturbación vale 0. Entonces, este punto suma pues realmente no existe. Tenemos dos bloques en serie que serían 100K entre 1 más 10S, que sería GDS. Si se fijan, ya es una retroalimentación unitaria, porque el sensor tiene una función de transferencia de 1. Entonces serían 100K entre 10S más 1, que es este. ¿Sí? Entre, aquí tenemos el signo de menos, aquí en el punto suma tenemos el signo de menos, sería 1 más GDS por HDS, pero HDS es unitario. Se hace la suma correspondiente en el denominador y tenemos esto. Y el término 10S más 1 con 10S más 1 se cancela. Como K vale 1, vamos a tener 100 entre 10S más 101. Entonces la salida va a ser 100 entre 10S más 101 por la entrada escalón unitario, que es 1 sobre S, este que tenemos aquí. ¿Sí? Bueno, esa sería la salida de nuestro sistema de control de lazo cerrado ante una entrada escalón unitario. ¿Okay? Y aquí sería su solución. Ya habíamos encontrado pues la función de transferencia y la salida. Entonces aquí sigue igual desarrollada y aquí tenemos la función de transferencia, la salida multiplicada por la entrada de referencia, y la entrada de referencia tiene como valor un escalón unitario. Ahora sí, tenemos la salida, la factorizamos aquí y va a quedar de esta manera. 10 entre 100, 10, S entre S por S más 10.1. Separación de fracciones. A1 entre S. A2 entre S más 10.1. Acuérdense que son raíces diferentes. Ahora sí, encontramos A1, que sería 10, que es el numerador, 10, entre S más 10.1 cuando S toma el valor de 0. Sería 0.99. A2 va a ser 10 entre S cuando S toma el valor de menos 10.1 y su valor sería menos 0.99. Ahora sí, aplicamos metemos los valores de A1 y A2 para aplicar la transformada inversa de Laplace. Entonces, A1 tiene un valor de 0.99 entre S, ¿ok? Luego, A2 tiene un valor de menos 0.99 multiplicado por 1 sobre S más 10.1, es este. Aplicamos la transformada inversa de Laplace para encontrar θ de t, la salida en el tiempo, que sería 1 sobre S es 1, entonces quedaría 0.99. Y luego 1 sobre S más 10.1 sería E a la menos 10 punto de t multiplicado por menos 0.99. No se ve, sí. La salida de nuestro sistema. Ahí ya. Ahora sí, volvemos
vemos, No se ve. a la salida estacionaria y la salida Ya, soy Inge. transitoria. Aquí tenemos un término exponencial negativo que cuando el tiempo va transcurriendo, ese valor va disminuyendo hasta que en un tiempo infinito su valor sea cero. Por lo tanto, esto que está en verde es la respuesta transitoria de nuestro sistema. Y esta parte, punto 99, que depende de la entrada, es la parte estacionaria de mi sistema. ¿Okay? Entonces, vamos a analizar un poquito. Aquí vamos a tener la salida, la entrada de referencia de nuestro sistema y aquí nuestra salida. Como pueden ver, ustedes no va a llegar a la unidad, va a llegar a punto 99. Cuando vimos en clases anteriores que una de las características que la retroalimentación hacía en la ganancia es que disminuía un poco esa ganancia. Y aquí lo podemos ver. Aquí lo vemos. Este valor de punto 99 no es igual que el de lazo abierto. El de lazo abierto era 1 menos e a la menos 0.1 de t, creo. ¿Sí? Pero este valor, punto 99, no llega a la entrada de referencia, llega hasta punto 99. ¿Okay? Ese es el valor final de nuestra salida. Ahora sí, para encontrar el 63.2% de su valor final, entonces calculamos el 63.2% de punto 99, que es un valor de punto 6256. Eso va a ser igual a punto 99 menos punto 99 menos 10.1 t. Despejamos t, igual que en el ejemplo del lazo abierto. ¿Okay? Despejamos esta t. Este punto 99 lo paso para el lado izquierdo, lo saco logaritmo, se desaparece el exponencial y t sería en este caso 0.99 segundos, aproximadamente 0.1 segundo. Fíjese la diferencia con el sistema del lazo abierto. El lazo abierto se tardaba aproximadamente 10 segundos en alcanzar el 63.2% de su valor final, y el de lazo cerrado, el sistema de lazo cerrado, tarda 0.1 segundo. Entonces, vean la diferencia que hay entre uno y otro, la rapidez, porque esta es la constante de tiempo, acuérdense, esta es la constante de tiempo, el 63.2% de su valor final. Quiere decir que más o menos el valor final de la salida estacionaria se va a tardar como 0.4 a 0.5 segundos. Con esto vemos que el sistema de control de lazo cerrado es más rápido para alcanzar el valor final de nuestra salida, comparándolo con el sistema de control de lazo abierto. Ok, vamos a ver ahora el sistema, el inciso B, que nos dice, ahora ante una perturbación, ¿cómo se comportan los sistemas? ¿Okay? Aquí tenemos ahora el sistema de lazo abierto, donde la entrada de referencia vale 0. Si vale 0, esta parte sería 0 multiplicado por la función de transferencia del sistema de calentamiento, sería 0. Entonces únicamente queda nuestra perturbación, que va 0, que sería debido a la entrada de referencia, sería directamente a la salida. Esto significa que la perturbación afecta directamente a la salida. Si la perturbación vale 0.1, va
va a aumentar la salida 0.1. ¿Okay? Aquí lo vemos. Tenemos nuestra salida debido a la entrada de referencia, así. De repente en este punto hay una perturbación de 0.1, va a tener este incremento debido a la perturbación. Y el sistema de control de lazo abierto no puede hacer nada para poder corregir esa perturbación. ¿Sí? O sea, no puede hacer nada. Entonces, esa es una característica que tienen los sistemas de lazo abierto, que ante una perturbación no tiene recursos para corregir esa perturbación o atacar esa perturbación del sistema. Acuérdense que una perturbación es una señal no deseada en el sistema, pero que puede existir. Ahora vamos a ver cómo se comporta el sistema de control de lazo cerrado ante una perturbación. Tenemos la entrada de referencia igual a 0. Esta no existe, es 0. Acuérdense que son sistemas lineales y estamos aplicando el teorema de superposición. La perturbación es una entrada de valor de 0.1 en el tiempo. El Laplace sería 0.1 sobre S. ¿Cómo queda nuestro diagrama? Aquí tenemos D de T que llega a este punto suma. Y luego vamos a tener la salida, que es esto, que va aquí. Luego se retroalimenta con un valor unitario y llega a este punto suma con un valor negativo a la entrada. Entonces, llega aquí y ahí está. Llega a este amplificador que se multiplica, están en serie estos dos bloques, 100K entre 1 más 10S. ¿Ok? Ahí está, 100K entre 1 más 10S. Y luego llega aquí a este punto suma, que es este, pero fíjense, aquí es positivo. ¿Por qué le puse negativo aquí? Porque este negativo lo transferimos hasta acá. ¿Sí? Y así quedará nuestro diagrama a bloques debido a la entrada de referencia y eliminando la entrada de referencia. O sea, debido a la perturbación y eliminando la entrada de referencia. Entonces vamos a analizar qué va a pasar con esto. Miren, aquí tenemos el mismo bloque ya simplificado que está aquí, ahí está, ¿sí? Sacamos su función de transferencia. Si se fijan aquí, GDS, este bloque es unitario, es este 1 GDS. Y la retroalimentación HDS quedaría así, en esto. Por eso sería 1 más 100, 1 más 10S, que es HDS. Simplificando todos estos valores, sumando y haciendo una simplificación, vamos a tener una salida, una función de transferencia de S más 0.1 entre S más 10.1, multiplicada por la perturbación que vale 0.1 sobre S, nos va a dar nuestra salida. ¿Sí? Okay. Ya tenemos la salida. La salida va a ser 0.1 de S sobre S, que es la perturbación. De perturbación de valor 0.1 en el tiempo. En Laplace sería 0.1 sobre S. Esta es la función de transferencia. Entonces vamos a encontrar las fracciones parciales, que sería A1 sobre S, A2 sobre S más 10.1, que es la otra raíz. La parte de arriba, 0.1 sobre S más 0.1 es esta, entre 10.1 para encontrar A1, cuando S toma el valor de 0. Va a tener un valor de 0.0099.
A2 es la parte arriba queda igual, punto 1 S más 10.1, cuando toma el valor de menos 10.1, es este, y va a tener un valor de 0.099. Ahora sí, metemos estos valores que tenemos, y vamos a tener lo siguiente. A1 vale 0.0099 entre S, transformada inversa de Laplace, 1 sobre S sería 1, y este sería el valor de A1, 0.099, más, ahora sí, A2, 0.099 por la transforma inversa de 1 sobre S más 10.1, que sería E a la menos 10.1 de t. Y esta sería la salida de nuestra temperatura debido a la perturbación del sistema. Gráficamente, ¿qué vamos a tener? Miren, aquí tenemos la salida de nuestro sistema debido a la entrada de referencia. Y cuando llega a su valor final, que es 0.099, vamos a suponer que hay una perturbación de 0.1. Entonces hay una subida a este valor estacionario, hasta aquí, se le va a sumar este valor, que sería 0.0099 más, cuando aquí en el tiempo 0 es cuando empieza la perturbación, más 0.099, por eso hay un pico. Y luego, como el tiempo va creciendo, va transcurriendo, ¿okay?, esta parte que tengo aquí va a desaparecer, por eso en forma exponencial va disminuyendo hasta mantenerse un valor. ¿Qué valor va a ser? ¿Cuál valor sería ese? Pues aquí lo vamos a ver. Fíjense. La parte estacionaria vale 0.99. La parte estacionaria debido a la perturbación es 0.0099. La parte transitoria que desaparece con el tiempo, esta se va a desaparecer con el tiempo y esta va a quedar, ¿sí? Porque no depende del tiempo. Entonces tienes que sumar 0.99 más 0.00099, va a ser el valor que vamos a tener en esta posición, ¿sí? Con esto podemos comprobar que un sistema de control de lazo cerrado ante una perturbación es capaz de responder y que no le afecte tanto a su entrada de referencia. Entonces, ese sería nuestro problema para probar la diferencia entre un sistema de lazo abierto y un sistema de lazo cerrado. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Con esto ya terminaríamos la unidad número 1. Tenemos ya finalizados los temas. La próxima clase empezamos ya la unidad 2, que son los análisis de los sistemas de control en el tiempo. Vamos a ver los sistemas de primero y segundo orden ahí y sus características. No sé si tengan alguna pregunta sobre algún tema vistos en esta sesión o en esta clase. Inge, ¿los videos no los puede pasar o algo así? Por volver a verlos. No, les paso los apuntes nada más. Ah, ok, gracias. Sí, todos los apuntes de diapositivas se los paso. No sé si tienen alguna pregunta o duda. De mi parte no, ingeniero. ¿No? ¿Alguien que tenga alguna duda o comentario?
No, todo bien, Inge. Bueno, entonces ya en esta semana sí les subo todas las actividades de la unidad número 1. Con esto ya terminaríamos la exposición de clase que corresponde a esta unidad. ¿Preguntas? ¿No hay? No, Inge, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, si no hay más dudas, ya pasé lista. Si no tienen comentario o duda, nos vemos la próxima semana para empezar ya lo que sería la unidad número 2. Nos vemos, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Sí, hasta luego.